Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast. Mi nombre es Jocelyn Cordero, soy enfermera obstetra, especialista en lactancia materna. Hola, y yo soy Natalia Solano, médico pediatra. La lactancia materna es algo natural, pero no necesariamente va a ser fácil. Y muchas veces no es fácil por todas esas voces que escuchamos a nuestro alrededor que nos hacen dudar si lo estamos haciendo bien o no, o nos hacen pensar que debemos de hacerlo de una manera que tal vez no es la correcta. Por eso hoy estamos súper contentas porque el tema que escogimos o la forma que escogimos para dar un poco de información más segura y práctica sobre la lactancia materna es hablar de los mitos. A veces nos preguntamos por qué razón existen tantos mitos. Existen tantos mitos porque, bueno, antes, por ejemplo, las abuelitas, no existía como libros o tal vez una base donde buscar, por ejemplo, información adecuada, y entonces se basaban mucho como en creencias o en vivencias pasadas, que se iba pasando de generación en generación, y como a veces un teléfono chocho, ¿verdad? Y con diferentes formas de explicarlo, entonces van pasando y tal vez van llegando a la mamá actual de una manera que no es la correcta y siguen creyendo que eso es correcto. Y también por experiencias aisladas. Por ejemplo, si a mí me pasó algo, creo que lo que a mí me funcionó le va a funcionar a mi hermana, o le va a funcionar a mi prima, o le va a funcionar a mi amiga, y entonces yo doy mis recomendaciones, pero sin ninguna base científica, y todos los bebés son diferentes. Y aunque creamos que no, como dice Jos, la parte de pasar el mensaje de mamá a la abuela, a la tía y etcétera, aunque tal vez ahorita no hay tantas tribus entre las mamás y tal vez ya no hay tantos niños y no hay tantas vecinas, etcétera, pero en la consulta lo vemos y por eso es que escogimos estos 10 mitos, porque sí vemos que todavía el paciente pregunta sobre estas dudas, saca a relucir este tema. Entonces, a pesar de que ahorita hay mucha información en redes, al mismo tiempo desinforma, porque entonces se busca tanto por todo lado que no buscamos tal vez información confiable, información correcta, o la forma en que se da para que se interprete de diferentes formas, y entonces a veces se vuelve un mito en el sentido de que también se romantiza demasiado, hay mucha perfección, hay mucho esto, se crean mitos de esta forma, y pues a las mamás no le ayudan de una forma asertiva. Entonces la idea de ser y traerlo como mitos es eso, es lo que ya, pues no vamos a juzgar ni a criticar ni mucho menos, sino simplemente vamos a refrescar un poco la información, a desmitificar ideas que no son correctas, y que así de una mejor forma y una forma más práctica las mamás o las personas que están interesadas puedan tener una información más confiable. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de los 10 mitos más comunes que hemos podido evidenciar, que nos llegan, que nos preguntan en nuestras consultas matutinamente. Ok. Como mito número 1, tenemos que la leche, mi leche, ¿verdad?, es aguada y no está llenando a bebé. Entonces, bueno, ¿por qué esto es un mito? Porque la leche de bebé, de acuerdo a cada una de las etapas, siempre va a ser y va a tener todos los nutrientes que el bebé necesita. Es normal que, por ejemplo, la primera lechita que sale es como más transparentita, o sea, que es más agüita, es una leche que hidrata más. Entonces, a veces mamá, por ejemplo, al revisar su pecho, estripa y ve que le está saliendo como muy transparentita y dice, uy, no, esta leche está muy aguada. Está muy rala. Está muy rala, entonces no lo va a llenar. Y es que al principio la lechita sale con más como agüita porque es más hidratación, pero a medida que bebé va tomando, la leche que va más atrás y la que va a bajar es la que tiene más grasita y es la que va a engordar a bebé, ¿verdad? O la que lo va a alimentar tal vez más, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es revisar, y para que mamá esté más tranquila, es revisar los pañales de bebé, que bebé esté orinando bastante, que esté echando caquita. Entonces, mamá se va a dar cuenta si bebé está tomando leche y si esa leche le está funcionando. Además de que también estar valorando el peso de bebé para ver que la leche sí le está, digamos, sustentando, que le llaman, ¿verdad? Y está ganando peso. Muy bien, excelente. Jos, el mito número 2 es, si el bebé llora mucho es porque se queda con hambre. No necesariamente. Entonces eso es muy importante. Hay que recordar que el llanto es una forma de comunicación del bebé
no es necesariamente que solo es hambre. Entonces parece que, bueno, si llora, entonces es porque la leche no te alimenta, entonces hay que darle fórmula, o es porque no quedó lleno. No, hay otro montón de razones por las que el bebé puede llorar. Como ya hablaba Jos, hay formas de saber que la leche le está sustentando y le está cayendo bien. Si eso está funcionando y el bebé está llorando, no tiene nada que ver con que su leche no le alimenta y que entonces hay que darle fórmula. No puede ser que tenga necesidad de apego, que tenga disconfort por algo, que tenga sensación de, o sea, que desee dormirse y no sabe cómo dormirse, que esté con los alteraciones funcionales digestivas que se dan a esta edad, que ahorita hablo un poquito de eso. Entonces, no necesariamente es que si el bebé llora, es que, ¿verdad? Porque a las mamás les llega esa información, entonces dicen, está llorando porque es que tiene hambre, ¿ves? Que usted no tiene bastante leche, es que ya tiene que darle fórmula. Y a veces los papitos, en la intención de ayudar, es que ese bebé llora, seguro es que queda con hambre. No siempre, el llanto es sensación de hambre, hay que investigar las otras causas. Correcto. Como tercer mito tenemos que si tenemos pezones planos o si tenemos pezón invertido, no vamos a poder amamantar a nuestro bebé. Esto es un mito, es falso, porque no es cierto. Recordar que bebé no se alimenta solamente del pezón. Bebé se alimenta de la aureola, ¿verdad? Y tiene que tener un buen agarre en la parte de la aureola. Entonces, si bebé, por ejemplo, estamos esperando tener un pezón para que bebé se agarre solamente de la parte del pezón, más bien eso le va a causar mucho dolor a la mamá, ¿verdad? Hay técnicas y hay un acompañamiento profesional que se le da a esas mamitas cuando tienen el pezón plano o pezón invertido, y sí se logra la lactancia materna. Entonces es un mito y eso es completamente falso, ¿verdad? Entonces hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Muy bien. Si estoy resfriada, debo suspender la lactancia. Este me gustó mucho. Porque incluso, como les dije al inicio, nosotros sacamos estos mitos de la consulta que tuvimos y desafortunadamente tuve una experiencia de una mamá que el bebé se retiró de la mamá porque la mamá estaba con gripe. Literalmente casi como que si nos hubiéramos devuelto a COVID, se le retiró como por 2 o 3 días que no tuviera contacto, y definitivamente esto está totalmente incorrecto. Más bien, pues la medida que yo le recomiendo a los papás es la mamá que pueda tal vez usar su cubrebocas en los primeros 2 o 3 días de cuadro gripal, que son los días más contagiosos, cuando vaya a amamantarlo, cuando esté en contacto cercano al bebé, o como mucho, si es mucha la sintomatología, incluso puede dormir en otro cuarto, pero no es separarse del bebé. Hay que recordar que más bien al darle lactancia materna vamos a pasar a transmitir la parte de los anticuerpos que la mamá ya está desarrollando por estar en contacto con un agente viral, y se los va a transmitir a bebé, y más bien eso le va a generar protección. Entonces, definitivamente el estar resfriado no se va a suspender la lactancia materna. Hay algunas enfermedades que están contraindicadas, pero son muy pocas. Por ejemplo, cosas que no están contraindicadas, para que sea más práctico para ustedes: las mastitis no contraindican la lactancia materna, el uso de antidepresivos no contraindica la lactancia materna, el uso de antibióticos no contraindica la lactancia materna, la hepatitis B no contraindica la lactancia materna. Entonces, si ustedes ven, son cosas que son de las más frecuentes, y a veces la gente... Yo he tenido también pacientes que les han quitado el antidepresivo a la mamá, o les han quitado la lactancia materna porque usaron antibiótico, y está totalmente errado. ¿Qué nos lleva otra vez a esto? ¿O a qué nos lleva? Es busquen la asesoría profesional de una persona que sepa el tema de lactancia cuando están ante una duda, cuando mamá tiene alguna condición transitoria o alguna enfermedad de fondo, para poder dar la guía correcta. Entonces recuerden, si mamá está resfriada o alguna otra enfermedad, o sea, no hay indicación de retirar al bebé de contacto de la mamá, pero la contraindicación de una lactancia, en realidad, en estas condiciones que yo dije que son las más prácticas y frecuentes, porque hay otras crónicas que posiblemente esa mamá va a tener la asesoría de un profesional, pero en las que son más comunes, no se contraindica la lactancia materna. Siempre preguntar a alguien que sepa. Correcto, Nati. Como quinto mito tenemos que amamantar siempre tiene que doler. Esta es la más común que he escuchado.
La más dañina. Y la más dañina, sí, porque he tenido muchas mamás que cuando me llegan a buscar o cuando llegan a mi consulta, prácticamente ese pecho está destrozado, Sí. Está sangrando, está con mucho dolor, ya está al punto esa mamá de que quiere abandonar la lactancia. Que más bien llega, como dice, y me dicen, esto es lo último que vengo a hacer para lograr ver si puedo. Pero yo ya estoy a punto de que ya yo no puedo más, de renunciar, no puedo más. Y bueno, aquí hay dos cosas importantes. La primera, no podemos priorizar la lactancia si mamá no está bien. Primero mamá tiene que estar bien. Y la lactancia, claro que es importante, pero no podemos obligar a esa mamá a que esté dando lactancia si ella está con dolor, si está con sangrado, si tiene sus pechos lacerados, si ella está mal. Primero tenemos que tratar a mamá, enseñarle a mamá cómo poder tal vez seguir alimentando a su bebé con su lactancia materna a través de otras maneras, como por ejemplo el uso del extractor o extracción manual, ¿verdad? Para que siempre su bebé siga tomando lechita materna y sanar los pechos de mamá y después corregir, ver dónde está el problema, corregir técnica, revisar qué es lo que está pasando, si es por ejemplo, no sé, un frenillo del bebé, o si es que por ejemplo el bebé no abre bien la boca, o ver si es algo de posicionamiento, si es que el bebé no se está posicionando adecuadamente, o la técnica de lactancia, o tiene un mal agarre del pecho. Entonces buscar cuál es la razón y trabajarla. Por eso, bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Siempre cuando son las consultas de lactancia, tomarme mi tiempo y trabajar bastante con la mamá, porque a veces con poquito tiempo, ¿verdad? No se puede resolver todo el problema y sí se necesita siempre un seguimiento cercano y un acompañamiento y un apoyo emocional de esa madre por el momento, por lo que ella está pasando, ¿verdad? Entonces el dolor no es normal, no hay que... es normal una leve sensibilidad en el pecho, que momentánea, que la mamá va a sentir, pero nada más. Eso tiene que pasar. Que más bien cuando el bebé agarra, tal vez la mamá siente ahí la sensibilidad, pero a medida que el bebé sigue mamando, desaparece. No, más bien va en aumento y causa dolor. Y entonces creo que esta es uno de los mitos que, como dijo usted, ¿verdad? Más dañinos y que también hacen que se vuelva más lento el proceso de la lactancia, o que muchas mamás renuncian. Después de los 6 meses, la leche materna ya no sirve. Error, no, no, eso no es correcto. Es muy frecuente que como ya empieza la alimentación complementaria, ¿verdad? Que como su palabra lo dice, yo siempre les recalco, es complementaria, ¿verdad? Por algo se cambió esta palabra de ablactación a alimentación complementaria, porque sonaba como, ok, ya lo vamos a destetar para comer. Y no, vamos a empezar a complementar la leche materna con la alimentación y hacer un proceso gradual donde el niño va a definir cuánto come, cuánto toma pecho y él va a ir identificando. Entonces no es que esa leche no funcione, claro que funciona, y la leche materna, incluso la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que se dé leche materna al menos 2 años. Recordemos que hay todas las variantes, no estamos diciendo que tiene que ser 2 años y que si no es 2 años, no. Puede estar 2 años o más. A lo que voy es que la leche materna, después de los 6 meses, sigue siendo tan adecuada, tan óptima y tan nutritiva como es la de los primeros meses de edad. El cuerpo es muy sabio. Entonces puede que la leche materna cambie sus características de nutricionales o constitucionales, pero según ese organismo o ese bebé lo necesite. La naturaleza efectivamente es sabia. Entonces uno encontrará incluso bebés que son súper gorditos y hacen análisis de la leche materna y tienen así súper altos los niveles de grasa, pero es porque ellos lo necesitan. Y el otro tendrá más niveles de sodio porque ellos lo necesitan. O sea, es algo muy fisiológico, entonces no tenemos que dudar de eso. Sabemos que si ahí hay leche es porque la leche sigue siendo saludable, nutritiva, aparte de todo el apego que genera la lactancia materna después de esa edad. Y rico en inmunoglobulinas, ¿verdad? Que siempre le va a ayudar en la parte inmunológica.
Como mito número 7 tenemos que si yo ya di fórmula, ya perdí la lactancia materna. Esto también es pésimo, pésimo Error, ese mito, porque, vamos a pasar, hay muchos escenarios que pueden pasar. Una mamita que al inicio, por ejemplo, un bebé que nació con alguna complicación de salud, fue separado de la mamá, digamos, no necesariamente está tal vez, por ejemplo, ese punto en el que el bebé nace y que se lo dan a mamá y se lo llevan para la camita y todo eso, tal vez a veces tuvo que estar internado en neonatos, lo tuvieron que trasladar a un hospital central, y tal vez empezaron a complementarle a ese niño por alguna situación con fórmula. Entonces, cuando llega donde mamá, tal vez mamá nunca le explicaron cómo estimular el pecho, cómo trabajar para no perder la producción o cómo ayudarle, ¿verdad?, con la parte de la producción de leche. Entonces, cuando llega donde mamá no tiene leche y mamá dice, supongamos en este escenario que estoy poniendo, ahora la mamá dice, no, ya le dieron fórmula, ya toleró la fórmula, ya yo quería dar lactancia materna, pero ya no voy a poder. Entonces, en esta parte no es cierto. La lactancia materna no es todo o nada, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, no necesariamente si estamos dando fórmula es que vamos a abandonar la lactancia de una vez. Podemos relactar, podemos aprender a relactar. Nuestro pecho está anatómicamente estructurado, ¿verdad? Y nuestras hormonas y como mamá todo este vínculo del apego, ¿verdad? Nos va a ayudar a volver a la producción de leche. Pero puede ser que sea al principio un poquito más difícil, pero con un buen asesoramiento se puede lograr. Y entonces lo más importante es que podemos también dar lactancia materna mixta. Podemos seguir dando la fórmula mientras logramos la producción de leche materna. Y luego lo ideal sería, ¿verdad?, ir bajando la fórmula hasta poder suspenderla y que mamá ya esté produciendo la cantidad de leche que bebé necesita. Pero no necesariamente quiere decir que si estamos dando fórmula ya perdimos la batalla. O que si estamos dando fórmula, que esto es otra cosa importante que hay que evidenciar acá, no es que si estamos dando fórmula somos malas mamás. O me voy a sentir culpable porque estoy dando fórmula y ya no pude darle leche materna. No, sí podemos hacerlo, sí podemos volver a dar lechita. Y hablo aquí a las mamás que tienen, tal vez su bebé tiene 2 meses de nacido y piensan que ya lo perdieron. Y aún así dicen, sí, es que ya son 2 meses con fórmula y que estuvimos separados y todo eso. Pero no, aún así podemos volver a relactar, podemos aprender, podemos utilizar muchas técnicas para lograr dar lactancia materna. Entonces, eso es un mito. Muy bien, me gusta desmentir ese mito. Sí. No puedo amamantar si vuelvo a trabajar. No es correcto. Sí puedo seguir amamantando por el tiempo que necesite. Necesitamos ciertas adecuaciones. Y de ahí es tan importante que ya nosotros vayamos visualizando cuándo vamos a volver al trabajo, cuál va a ser nuestro horario, cuánto voy a durar en trasladarme de la casa al trabajo, para ir identificando cuáles son las técnicas que van a favorecer que yo pueda seguir amamantando. Seguimos con el cuerpo muy a lo que voy. Yo recalco esto de que la naturaleza es grandiosa, porque el mismo cuerpo se va adaptando a la frecuencia con la que yo voy a dar de mamar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un horario, no sé, que entro de 7 a 2, posiblemente el pecho inicialmente se va a sentir lleno y va a estar como incómodo, pero cuando ya yo empiece el orden o la frecuencia de extracciones o acomoda, el pecho se va acomodando a eso. Y ya se va llenando cuando ya viene la hora de extracción, o ya se va llenando cuando ya viene la hora de salida, y sí se puede seguir dando lactancia materna al trabajar. Que tal vez haya algunas modificaciones, puede ser que no teníamos tanto banco de leche, entonces tal vez mientras no estamos en el trabajo vamos a dar un poquito de fórmula. Como vos decías, hay unas excepciones o hay unas situaciones en las que vamos a hacer que se puede utilizar la fórmula, y no porque yo le di fórmula a bebé una toma, por ejemplo, en todas las 24 horas, porque tal vez no me alcanzó el banco de leche, no quiere decir que yo no puedo seguir la lactancia exitosa todo el resto de meses mientras estoy trabajando. Ahí sí sería muy importante que sí tengamos la información necesaria para poder continuar una producción adecuada. Usualmente la asesoría de lactancia materna es la que nos va a guiar a eso. Cómo hacer el banco de leche, cómo voy a mejorar la producción,
cuáles son las horas en que extraigo la leche que va a mover, a estimular esta parte de la producción. Entonces, sí puedo seguir amamantando cuando me incorporo a mi área, o sea, al trabajo. Exactamente. Y también ahí tal vez también se puede dar el asesoramiento para lo del banco de leche, ¿verdad? Que a veces algunas mamitas no saben cómo hacerlo. Entonces también importante el asesoramiento para lo del banquito de leche. Como mito número 9, si tengo un pecho pequeño, voy a ser mala para la leche. Aquí voy a hablar de 2 mitos que van muy de la mano. Que si tenemos el pecho pequeño no vamos a producir suficiente leche, y también el hecho de que si mi mamá no fue buena para dar leche, yo tampoco voy a ser buena. O si mi hermana es mala para la leche, yo también voy a ser mala, ¿verdad? Quiero desmentir esos 2 mitos porque eso es mentira. Siempre nosotros vamos a tener la capacidad para poder producir leche. Bueno, hay poco porcentaje, ¿verdad? 1 en 1000, como dicen, ¿verdad? Un poco porcentaje de tal vez algún problema ya anatómico de mamá, ¿verdad? Digamos, de alguna situación estructural. Pero, como les digo, es, digamos, un mínimo % de personas que tal vez tienen ese tipo de situación. Entonces, como nosotras sí podemos y sí tenemos todo anatómicamente adecuado para poder producir leche, es algo cuestión de también mental. Si nosotros pensamos, no voy a producir leche, no voy a poder producir leche, mi mamá no es buena para la leche, mis hermanas no fueron buenas para la leche, yo tampoco fui buena para la leche, entonces, o bien tenemos una situación aislada de algún tal vez primer parto, que tuvimos algún problema, no tuvimos acompañamiento, nadie nos ayudó y no fui buena también, digamos, en ese momento, digamos, no fue que no fui buena, más bien, perdón, es el punto de que no tuve ese asesoramiento, entonces no produje leche. Entonces creo que este otro bebé tampoco me va a pasar. Y es tal vez eso, la parte del asesoramiento, del acompañamiento, del apoyo familiar, del apoyo profesional y de poder guiarlas en el proceso. Entonces, nuestro pecho tiene toda la capacidad para producir leche. ¿Qué es lo que pasa con la parte del pecho? El vaciamiento. Entonces, si nosotros vaciamos nuestro pecho en su totalidad, entonces nuestro cuerpo va a producir más leche. Pero si, por ejemplo, nosotros no lo vaciamos, digamos que el bebé se pegó y comió solo 5 minutos, digamos así, un bebé recién nacido, come 5 minutos y el pecho queda cargado todavía de leche y la mamá dice, no, ya se llenó, ¿verdad? Entonces no lo vació en su totalidad, entonces el cuerpo no va a producir más leche y entonces nunca va a llegar a la demanda del bebé, porque entonces tal vez corrieron, dimos fórmula, no, la mamá dice, no, voy a darle fórmula por X razón, entonces el pecho no se vació adecuadamente y la mamá no va a producir la leche que bebé necesita. Entonces es súper importante siempre el vaciamiento, que bebé, he escuchado mucho este dicho que dicen, bueno, ponga al bebé de un pecho 15 minutos y del otro pecho 15 minutos. Eso es erróneo también. La lactancia materna es a libre demanda. Todo lo que bebé quiera comer, el tiempo que bebé quiera comer. Y primero de un pecho hasta que se lo tome por completo. Si bebé se tomó el pecho derecho y lo vació por completo y aún tiene hambre, le podemos ofrecer el otro pecho. Pero si se tomó el pecho derecho, pero se lo tomó por completo y lo dejó totalmente vacío y se quedó dormido, entonces nosotros súper tranquilos, ¿verdad? No es necesario ofrecerle el otro pecho. ¿Por qué? Porque si le damos un pecho y el bebé y le estamos condicionando un horario, podemos hacer que el bebé solamente se esté tomando la leche que tiene más agüita y la que tiene más grasita, ¿verdad? Que es la segunda leche que está atrás, entonces no se la está tomando. Entonces, y también los pechos no se están vaciando adecuadamente, no va a producir la cantidad de leche que el bebé necesita. Entonces, bueno, esos son algunos tips ahí con ese mito para que lo tomen en cuenta y recuerden que lactancia materna libre de demanda y que sí son capaces de producir toda la leche que el bebé necesita. Ok. El otro mito, o el último mito, es la leche materna produce cólicos o gases. No, la leche materna no es la que produce los cólicos y los gases. A ver, los cólicos o los gases o el pujo son situaciones fisiológicas que suceden en un recién nacido o en el lactante, usualmente menor de 3 meses, que no va a tener que ver con la leche materna, más bien al contrario, la leche materna va a ser el alimento que nos va a ayudar
o que va a tener mucho más fácil digestión en el bebé y que no le va a generar ni aumento de estas manifestaciones. ¿Qué es lo que sucede en estas condiciones? Entonces, cuando nosotros hablamos del cólico, que la gente lo que dice es que hay que sacarle el cólico, hay que ponerlo recto y que eructe y que eche el pedo y ya se echó el cólico. No, en realidad eso también cae como en mito. Pero bueno, no importa, ahí la mayoría de familia le gusta y que alza al bebé y el papá se siente ahí súper feliz porque eructó y todo bien, y posiblemente eso le va a dar también algo de confort al bebé, pero no es que ya le sacó el cólico. A ver, el cólico es más allá que un gas o un pedito, ¿verdad? O sea, en realidad, cuando se estudia esto y las investigaciones, no se puede detallar específicamente qué es lo que sienten en ese cólico. Lo que se ha identificado es que es como un tipo de espasmo a nivel intestinal por la misma inmadurez del sistema digestivo que tiene el bebé, que genera llanto continuo, constante, que no se calma con facilidad. Antes se hablaba de que lloraba 3 horas por 3 días, por 3 semanas continuas. Ninguna mamá ni ningún papá va a tolerar que llore 3 horas, o sea, no. Entonces esa definición no existe, o se cambió, se modificó. En realidad es un llanto constante con dificultad para el consuelo, que ya se descartó que el bebé tiene hambre, que ya no tiene ninguna situación de dificultad en la parte de la regulación de temperatura, que el pañal está limpio, o sea que todo está bien, simplemente es un disconfort que está sintiendo el bebé y ese llanto va a pasar. Exacto. Y la parte de lo que llama la gente como el pujo, que es lo que nosotros hablamos o se conoce como disquesia intestinal, que es esta inmadurez que hay entre el eje intestino-cerebro. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que hay una sensación, pero esa sensación, cuando se transmite a nivel cerebral y el cerebro provoca una reacción, ¿verdad? Ese tránsito de información que va de intestino a cerebro y de cerebro a intestino no está madura aún. Entonces, la acción que hay que hacer para ese disconfort que el bebé siente todavía no está madura en el bebé. Entonces, por eso es que el bebé de repente está bien y empieza, y entonces el pujo, ¿verdad? El pujo, yo digo que es como un robotcito, y se coge y se pone como todo rojo, y entonces ya los papás no saben qué hacer, está sufriendo, está llorando, ¿qué le hago? Lo quito, lo levanto, y de repente el bebé se calmó. Entonces todos se quedaron como, ok, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? Claro, entonces ya la abuelita le dice, es que usted comió los frijoles, es que fueron lo que usted comió. No, en realidad es un pujo. Como parte de esa sensación que él siente, puede a veces despertarlo, puede a veces generar que se despierte, que llore un poquito, disconfort, o incluso puede estar tomando el pecho y siente esa sensación, entonces está agarrado del pecho, ¿verdad? Y dice, pujo, entonces la mamá dice, claro, es que es la leche, es que apenas que tomó la leche, es que es la leche. Entonces no, a ver, eso va a variar en intensidades y no todos los bebés lo van a presentar igual. Yo siempre les digo a los papás que desde cero sensación hasta la sensación que el bebé llora, y los papás en su vida vuelven no logran olvidarse de esos 3 meses porque pasaron terrible. Entonces eso va a depender mucho del temperamento del bebé, ¿verdad? Cuando hablamos del temperamento son las características de cómo él manifiesta sus sensaciones, sus emociones. Yo puedo ser muy lábil o muy sensible a este malestar que tengo, y entonces ser un bebé muy irritable con el cólico, y en el periodo de estos 3 meses o 2 meses estar muy incómodo, muy molesto, pasarla realmente mal. O puedo ser un bebé con un temperamento que no soy tan sensible, no me altero tanto con estas situaciones, y nada más es como... y ya se durmió. Y entonces la mamá, ay no, es que súper bien porque yo sí le saco el cólico. Y la otra mamá, que pasa terrible, y la voz así, no, es que usted no le está sacando el cólico, eso es. Sí, pasa. No tiene nada que ver con que le saque el cólico, no, ya va a ser propio bebé. Hay otras cosas que están estudiadas que pueden influir. Por ejemplo, los bebés prematuros van a tener un poquito más de cólico por la inmadurez del sistema digestivo, porque también influye toda la parte de la microbiota, que son esos bichitos buenos que tenemos a nivel intestinal. Entonces se ha identificado que puede haber un desbalance en estos primeros meses que favorece, en algunos bebés puede haber más desbalance que otros, que favorece a que haya este tipo de manifestaciones o de disconfort como el cólico, la disquesia intestinal, al igual que la parte de la cesárea, porque al nacer por cesárea pues no hay paso del parto vaginal, se supone también que se altera un poco esta parte de la microbiota. Entonces también puede influir también el estrés materno,
¿verdad? Eso puede influir también en la manifestación de estas situaciones o estas condiciones en bebé. Y puede influir también, se ha identificado que un ambiente tenso en general de todos, no solo como el estrés materno, sino papá ansioso, mamá ansioso y todos lo alzan y lo ponen y lo quitan y nadie lo calma. Y entonces la contención. La contención tal vez no es la adecuada por lo que sea, y eso entonces puede aumentar más esta sintomatología, pero definitivamente la leche materna no es. Hay una condición la principal condición que a veces podemos tener que hacer una modificación en la dieta materna son las alergias a la proteína de leche de vaca. Aclaro, y entre paréntesis, aunque no sea el tema, es la proteína, no es a la lactosa, es a la proteína de la leche de vaca y no a la lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche, y eso no va a generar alergia. Entonces ya en casos específicos, cuando se asocian alergias a la proteína de leche de vaca, que tiene otra sintomatología y que por eso es importante las consultas de control, pues ahí estos bebés pueden tener un aumento de estos malestares y hay que modificar un poquito la dieta materna, pero con recomendación por un profesional y médica, porque la mamá sí ocupa tomar leche durante el embarazo por el aporte de calcio. Claro. Entonces, ese es el mito 10. Gracias, Nati, me encantó esa explicación de la parte de los cólicos y los gases. Es súper importante porque yo la vivo en el consultorio un montón con los papitos todos súper ansiosos, ¿verdad? Por la parte del cólico y los gases. Bueno, yo sé que existen muchísimos más. Nosotros elegimos solamente 10 mitos. Nos gustaría que tal vez cuando terminen de ver este podcast puedan agregar en sus comentarios algunos mitos que ustedes hayan escuchado y nosotros podamos contestarlos, ¿verdad? También explicarlos. Y como para ir finalizando de mi parte, quiero decirles que recordar que cada experiencia es única, todos los niños son diferentes, no podemos generalizar y por eso es importante un buen acompañamiento y que si tenemos dudas, informarnos con las personas adecuadas, ¿verdad? Y también es súper importante que sea algo del núcleo familiar, por ejemplo, que esté presente mamá, papá y los que vivan junto con mamá y con bebé. Más que una técnica perfecta, lo que hay que buscar es ese apoyo, ese acompañamiento y esa asesoría para que sea un proceso, como hemos dicho repetidas veces, agradable, que sea un proceso que aunque tenga sus dificultades según el binomio en el que estemos entre la relación madre y bebé, pero que al final sea placentero y pueda entonces, por medio de desmitificar todos estos mitos o de hacer las cosas más de una forma, o sea, con una información más real, entonces puedan vencer los retos que se vayan presentando y que puedan tener esa lactancia exitosa. Entonces, definitivamente ahí reforzamos la ayuda por parte de los profesionales y recordar a papá, porque a papá todos, recordar a mamá, recordar a las abuelitas, que pedir ayuda es más bien una fortaleza y que tenemos que darle esa posibilidad a la mamá que ella pueda expresar esas dudas, esos miedos, esas situaciones sin cuestionar, sin juzgar, y a veces en la intención de ayudar, la compañía o la tribu lo que hace es darle todas las soluciones y entonces más bien se hace un enredo. Mejor fomentamos a buscar una ayuda profesional, acompañamos a mamá y eso nos puede lograr una lactancia exitosa. Sí, así es que creo que con esto cerramos este podcast, súper agradecidos de que nos acompañen. La idea de Joss, definitivamente, anótennos si hay algún otro mito que les gustaría comentar y ahí ya sea en otro podcast o en el mismo perfil, con los comentarios. Perfil ahí, podemos responder. Así es que recuerden compartir esto a las personas que crean que les puede ayudar y que sea de utilidad. Y nos vemos en el próximo. En el próximo capítulo. Sí, hasta luego.